hay que hablar algunas cosas de la iglesia, ¿no? Por eso es que el título de hoy se llama La iglesia, su cuerpo, la plenitud de su gracia. Para estar seguros de que entendamos o comprendamos mejor que me estoy refiriendo a la iglesia local, a la congregación. Y quería empezar con una introducción. Decía el filósofo griego Aristóteles que los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Qué profundo, ¿no? Los peces no pueden darse de que están mojados, ellos no pueden percibir la humedad como nosotros percibimos, porque el agua es su hábitat natural. Así que no se dan cuenta que están mojados. El agua es su ambiente en el que vive. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nacemos en una cultura, en una época particular, y sin siquiera darnos cuenta, vamos absorbiendo rasgos característicos de esa cultura, característicos de esa época, y vamos siendo moldeados por esas cosas. El problema, mis hermanos, es que muchas de estas perspectivas, muchas de estas creencias son completamente contrarias al pensamiento de Dios. Son contrarias a la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra. De manera que si somos capaces de evaluar críticamente nuestra propia forma de pensar, es muy probable que nosotros también estemos mojados y no lo sabemos. Por esto que Pablo en Romanos capítulo 12 exhorta a los creyentes de Roma a que no nos conformemos a este mundo, a que no nos adaptemos a la cosmovisión que este mundo quiere imponernos, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, en la misma medida en que seamos capaces de discernir y de rechazar las mentiras que todavía permanecen en nuestro sistema de pensamiento y abracemos de todo corazón la verdad de Dios revelada en las Escrituras. En esa misma medida, mis hermanos, nosotros seguiremos siendo transformados conformes a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que esa es la meta que el Señor ha escogido para nosotros. Ser conformes a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Lo que estoy diciendo, hermanos, en palabras más sencillas, es que para ser como Jesús hay que pensar como Él. Para ser como Jesús hay que pensar como Jesús. Eso quiere decir, mi hermano, que si tú eres creyente, si tú profesas conocer a Cristo y en algún momento descubres algún pensamiento en ti que es contrario al pensamiento de nuestro Señor, inmediatamente debes hacer los ajustes y los cambios necesarios. Inmediatamente. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la verdad encarnada. Porque Él, Jesús, es el punto de comparación para saber si nosotros estamos equivocados o no. Y a la luz de esa realidad, mi tarea en esta tarde, hermanos, es ayudarte a evaluar si tu perspectiva de la iglesia, es conforme a la perspectiva de Dios. O si tú estás siendo moldeado por el pensamiento de nuestra generación en este asunto y no te has dado cuenta. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes de que hay varios rasgos de nuestra cultura que nos impide ver la iglesia como Dios la ve. Que nos impide ver la iglesia como Dios la ve. Y por si acaso, yo no me refiero ahora a la iglesia universal, no me estoy refiriendo a la iglesia universal. Yo estoy hablando de la iglesia en su manifestación concreta, en un grupo particular de creyentes que se reúne en un lugar particular. Una iglesia como esta. Y no importa la cantidad, hermanos. No importa si la congregación son 2 o son 50.000. Una congregación de una iglesia local.
Por ejemplo, esta generación es una generación marcadamente individualista. Individualista. Eso quiere decir que la autoridad final, según esta época, reside en el individuo. Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo, porque cada cabeza es un mundo. Y tanto la verdad como la moral son relativos. Por lo tanto, es el individuo el que decide lo que está bien y lo que está mal. Y es la realización de ese individuo lo que importa. El individualismo es anti-autoritario, es anticomunitario, porque tiende a ver con suspicacia, tiende a ver con recelo las instituciones tradicionales, como el matrimonio, como la iglesia. ¿Por qué? Porque las ven como antagónicas o como opuestos a la realización individual. En una cultura individualista, las personas no están dispuestas a imponerse ciertos límites por amor a los demás. Las personas no están dispuestas a poner a un lado sus inclinaciones y sus deseos por el bien de otros. En este tipo de ambiente, la iglesia es evaluada como una buena iglesia, siempre y cuando el individuo pueda ser auténtico, que no me quiten mi autenticidad. Cuando nada lo haga sentir incómodo, cuando nada lo hace sentirse juzgado por los demás. Y debo decir que esto no tiene necesariamente nada de malo en sí mismo. Pero mis hermanos, cuando estas cosas se convierten en un estándar final de evaluación, estamos en problemas. En una iglesia individualista, el estilo de música que se debe tocar es el que a mí me ayuda a conectarme con Dios. Es el que me permite expresarme a mí mismo. Las letras de las canciones no procuran expresar primariamente la grandeza de Dios o la grandeza de su amor, sino que se centran en mí, expresando esas cosas y experimentando esas cosas. Y la predicación es terapéutica, no es positiva, porque yo necesito que me ayuden a entender mis luchas y no tanto a entender a Dios. Yo necesito que me ayuden a luchar contra la depresión, no a entender el Evangelio. Por otra parte, yo necesito estar con personas de mi edad o que tengan intereses similares a los míos, porque allí es donde yo me siento cómodo. ¿Ven, hermanos, cómo esta forma de pensar impacta negativamente nuestra percepción de la iglesia y nuestra involucración o nuestro compromiso con la iglesia? En segundo lugar, esta es una generación marcadamente consumista, donde las personas están más preocupadas por lo que pueden obtener de los demás que por amar y servir a los demás. En una iglesia consumista, los miembros vienen pasivamente cada domingo. Es como ir al cine cada domingo. En vez de venir a ser equipados, de modo que ellos puedan eficazmente estar preparados para servir a otros con aquellos con los cuales son equipados y enseñados. Hermanos, lo único que puede transformar a una iglesia de consumidores a una iglesia de adoradores y de servidores es el Evangelio. Es el Evangelio. Por supuesto, el individualismo y el consumismo traen como resultado una fobia al compromiso. Esa es otra característica de esta generación. No me quiero comprometer porque, claro, me afecta mi individualismo. Una fobia o temor al compromiso que impactará profundamente nuestra relación con la iglesia local, entre muchas otras cosas. Cuando la felicidad y la realización del individuo vienen a ser lo más importante, la gente tiende a rechazar todo aquello que le imponga responsabilidades. En otras palabras, queremos beneficio, pero sin compromiso. Que nos den, que nos sirvan. Prefiero ir a una iglesia hoy
y a otra iglesia mañana, me beneficio de la predicación y no tengo nada que ver con lo que pasa ahí. Nada. Y hay personas que se la pasan domingo tras domingo saltando de iglesia en iglesia. Recuerdo a un amigo, cuando yo no era creyente, y él, bueno, él todavía no lo es. Oro por él. Que nunca se iba a casar, me decía. Nunca me voy a casar porque no necesito firmar un papel para amar a una persona y serle fiel. Si yo amo a una persona, no necesito firmar un papel. ¿Para qué? Suena muy romántico, ¿no? Yo te amo y no necesito un documento legal para probarlo. No estropeemos nuestro amor con el matrimonio. Pero como bien señala el pastor Tim Keller, cuando examinamos más detenidamente lo que eso significa, hermanos, entonces ya no suena tan romántico. Porque lo que estamos diciendo en realidad es algo como esto: aunque te quiero, no te quiero lo suficiente como para cerrarme a otras posibilidades. No te amo tanto como para entregarme a ti sin reservas. Lo triste, mis hermanos, es que hay muchas personas que profesan ser cristianas, que dicen conocer al Señor Jesús, pero tienen esa misma actitud con respecto a la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo particular de cristianos y amarles incondicionalmente. No, eso ya es mucho pedir, Señor. No. Contigo hasta el fin del mundo, pero con tu iglesia, bueno, eso ya es otro tema. Por supuesto, la gente no lo dice con esas palabras. Pero eso es lo que implica, al final de cuentas, es el rechazo a formar parte de una iglesia local. Y eso sin contar, hermanos, con la enorme cantidad de personas que sí pertenecen a la membresía de una iglesia, pero no parecen todavía entender lo que eso significa. Estamos empapados con el pensamiento de este mundo, pero no nos hemos dado cuenta, así como los peces. Estamos mojados con nuestra cultura, estamos mojados con el pensamiento de esta generación. Y como yo espero mostrar en esta tarde y un par de domingos más, las consecuencias son catastróficas para la iglesia y para el cristiano. Porque a través de la iglesia, y no de ninguna otra cosa, a través de la iglesia, es allí, y recuerden, hermanos, yo estoy hablando de la iglesia local. Es a través de la iglesia que Dios manifiesta el brillo de la gloria de Dios en todo su esplendor y hace visible el poder del Evangelio. Es a través de la iglesia. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en los 3 primeros capítulos de Efesios. Eso fue solo la introducción, hermanos, pero no se asusten. Voy a tratar de irnos de acá hoy. Hay muchas enseñanzas, hermanos, en Efesios capítulo 1, 2 y 3, y por lo tanto no lo puedo ver a los capítulos en detalle en esta tarde. Por lo que voy a hacer es limitarme a englobar el contenido de estos 3 capítulos en 2 encabezados. En 2 encabezados. El primero es que Dios ha escogido a pecadores para salvarlos en Cristo y formar con ellos una iglesia. Una comunidad sobrenatural para alabanza de la gloria de su gracia. Así que mi primera enseñanza, hermanos, en esta tarde, y escuche con atención, es Dios desde antes de la fundación del mundo ha escogido pecadores como usted y como yo para salvarlos en Cristo y formar con ellos una iglesia, una comunidad sobrenatural para alabanza de su gloria. Y desde el mismo inicio de su carta, Pablo quiere que nosotros sepamos que nuestra salvación depende enteramente de nuestra unión con Jesús. Enteramente.
desde nuestra unión con Cristo. Fíjense Efesios capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta es una frase favorita de Pablo. Los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre, del Señor y del Señor Jesucristo. Estos hombres y mujeres que componían la iglesia de Éfeso, dice Pablo que eran santos y eran fieles o creyentes por el hecho de estar en Cristo. Lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que nuestra salvación no solo fue lograda por Él, sino que está vitalmente conectada con Él. No se trata únicamente de algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino que es algo que Dios nos concede al darnos a Cristo. ¿Se entendió esto? No es simplemente algo que nosotros tenemos por causa de Cristo, es algo que nosotros tenemos porque tenemos a Cristo. Él es nuestra redención, Él es nuestra santidad, Él es nuestra justicia. Todo lo suyo nos pertenece, porque nosotros estamos en Él. Como sigue diciendo Pablo a partir del versículo 3 al 7, un pasaje que nos enseña que fuimos salvados como individuos, pero no para ser individualistas. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¡Wow! Es lo que Pablo está diciendo aquí, que los verdaderos creyentes tenemos tantas cosas en común por causa de nuestra unión con Cristo, que sobrepasan por mucho cualquier cosa que pueda diferenciarlos. Todos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser bendecidos con toda bendición espiritual. Todos fuimos predestinados para ser adoptados como sus hijos mediante Jesucristo. Todos fuimos redimidos a precio de sangre y a todos se nos ha perdonado todos los pecados según las riquezas de su gracia. Y así podríamos continuar, hermanos, hasta el versículo 14, detallando uno por uno los enormes privilegios de Dios que Dios nos ha concedido por medio de la fe al proveernos gratuitamente todo lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Y esto es tan importante, mis hermanos, que a partir del verso 15, Pablo pide al Señor en oración, fíjense, Pablo pide al Señor en oración que nos permita conocer lo que Él ha hecho a favor nuestro de pura gracia por causa de nuestra unión con Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué le pide Pablo a Dios por estos creyentes? Veamos el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mi oración, dice Pablo, es que, veamos los versículos 18 al 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, del tuyo y el mío, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole
a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! El mismo poder, hermanos, el mismo poder que obró en Jesús para resucitarlo de los muertos, el mismo poder que resucitó a Jesús para que ahora la tumba esté vacía y que Jesús esté sentado a la diestra del Padre, es el mismo poder, mis amados hermanos, para que tuvo que obrar con nosotros, en nosotros, para que pudiéramos ser levantados de nuestra muerte espiritual y llegar a ser creyentes. Ese mismo poder. ¿Y saben lo que me llama la atención? Que esta carta no fue escrita para un grupo de estudiantes de teología en un seminario. Esta carta fue escrita para instruir a la iglesia. Una iglesia compuesta por personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Personas que necesitaban urgentemente tener un mejor entendimiento del Evangelio. Pero por otra parte, a veces nos sentimos débiles, nos sentimos indefensos, no nos damos cuenta quiénes somos en Cristo. Y en cierto modo, a veces perdemos la batalla antes de comenzar. Así como un niño de 10 años que se tiene que enfrentar al matón del barrio, y él va caminando así, y dice, me va a dar, me va a golpear, y sí le va a dar, porque ya perdió la batalla. En su mente ya perdió la batalla. Es por eso que Pablo no solamente quiere hacernos saber lo que Dios hizo por nosotros, dice por la supernaturaleza de su poder, sino que también que sepamos cuál es la suprema autoridad. Dios quiere hacernos conscientes, que comprendamos de cuál es la suprema autoridad que se le ha conferido a Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Dice en los versículos 20 y 23, dice que Cristo fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oigan, lo que Él les está diciendo, ese bendito Salvador, que fue exaltado sobre todos los cielos y que tiene dominio sobre todas las criaturas del universo, ese Salvador es también la cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo. La plenitud, dice, de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, esto es sencillamente asombroso. Esto es sobrecogedor. Lo que Pablo parece estar enseñando aquí es que Dios, a nosotros, la iglesia, nos ha concedido el enorme honor de ser complemento de su Hijo. El complemento de Jesús. Y yo sé que esto puede sonar un poco extraño, ¿verdad? Así que permítame aclarar lo que quiero decir con esto. Jesucristo es Dios, el Dios encarnado, y por lo tanto, en su esencia divina, Él no necesita nada, no necesita absolutamente nada ni de nadie para estar completo. Él mismo está completo en sí mismo. Pero como Redentor y el esposo de su iglesia, en cierto modo, Él está incompleto sin ella. Como el Redentor. El comentarista bíblico William Hendrickson dice, no se puede pensar en Jesús como la vid sin sus pámpanos. No podemos pensar a Jesús como pastor sin ovejas. Y de la misma manera no podemos pensar a Jesús como cabeza sin su cuerpo. Él, dice Hendrickson, halla su total expresión en su cuerpo que es la iglesia. ¿Ustedes escucharon eso, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo
aquel que está sentado a la diestra del Padre, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, nos escogió desde antes de la fundación del mundo por pura gracia para ser su complemento, para que nosotros seamos el objeto de su amor, su cuerpo. Y es sobre esa base que más adelante el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 25, va a exhortar a los esposos a que amen a sus esposas. Perdón, hermanos. Vine del viaje con la garganta un poco. Decíamos que el capítulo 5, verso 25, Pablo exhorta o va a exhortar a los esposos a que amen a sus esposas. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y más adelante, en el versículo 29, dice Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. En el verso 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nosotros somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Me estoy refiriendo a la iglesia. Y es por eso, hermanos, que nosotros no podemos separar nuestro amor de Cristo y nuestro amor por la iglesia. No se pueden separar. Eso no puede ser separado. Es tal la unión de Cristo y la iglesia y la relación de amor entre Cristo y su iglesia que es imposible amar a Jesús y no amar a la iglesia. Porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su esposa. ¿Sí se entiende? ¿Y qué es el matrimonio? Una sola carne. ¿Usted ama su carne? ¿Su cuerpo? Estoy seguro que en la mañana va y se mira en el espejo. Pero un matrimonio es un solo cuerpo. Si usted se separa de su esposa, está partiendo su cuerpo. Usted no puede separarse de la iglesia porque se está separando de Cristo Jesús, que es su cuerpo. Así que esta enseñanza, hermanos, es mucho más sorprendente cuando nosotros tomamos en cuenta la condición espiritual. Hermanos, escuchen bien esto. Cuando nosotros tomamos en cuenta la condición espiritual en que nos encontrábamos, cuando Cristo nos salvó. ¿Cómo se encontraba usted espiritualmente cuando Cristo nos salvó? Y eso es precisamente lo que Pablo dice a partir del capítulo 2. Fíjense lo que dice. Pablo dice aquí, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando ustedes estaban muertos, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿siguiendo qué? Las corrientes de este mundo. Cuando ustedes eran esclavos del diablo, cuando eran esclavos de vuestras pasiones, esclavos de vuestros propios pecados, un cuadro bien sombrío. Todo eso está en los primeros tres versículos del capítulo 2. Pero entonces, fíjense, llegamos al versículo 4 y encontramos un pero. Un pero que lo cambia todo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No había nada bueno en nosotros, hermanos.
Nada. Nada que pudiera mover a Dios a actuar en nuestro favor, pero aún así Él decidió amarnos. Y me encantó una ilustración a propósito de esto, hermanos, que hizo una vez un pastor, justamente para ejemplificar esto, y la quiero más o menos repetir. Dice, imagínense una mujer, casada obviamente, con su marido, ¿no? Que tiene muy en cuenta su figura. O sea, el hombre claro, se enamoró. Qué bella esa mujer, ¿no? Como si nunca fuera a envejecer, ¿no? ¿Verdad? Tiene muy en cuenta su figura, tiene muy en cuenta su arreglo personal. Y esta mujer tiene que ir todos los días al gimnasio. Y tiene que ponerse a dieta. Y tiene que acicalarse, tiene que buscar mejores vestidos. Porque tiene temor de que algún día su marido la deje por otra. Ella vive nerviosa del amor de su marido. Ella tiene un montón de cosas para poder lograr el amor de su marido. Tiene que hacer un montón de cosas para que su marido la ame. Está estresada permanentemente. Vive cuidándose su figura por el temor a que su marido la abandone. Ahora imagínese otra mujer. Voy a tratar de recordarme más o menos como él lo dijo. Que tiene las piernas como si acababa de desmontar un caballo. La cara de Godzilla. Los cabellos, un desastre universal, ahí como dice la canción. El aliento fatal. Pero ella sabe, mis hermanos, que a pesar de todo eso, su esposo decidió amarla. Y la ama. Y ella va al gimnasio si quiere. Ella se pone a dieta si quiere. Ella se viste bien si quiere. Pero no para ganar el amor de su marido, porque está completamente segura del amor de su marido. ¿Por qué? Porque su marido la amó cuando era imposible que la amara. ¿Saben algo, hermanos? Nosotros somos esa mujer. Mis amados hermanos, nosotros somos esa mujer. Nosotros estamos muertos, estábamos horribles en nuestros delitos y pecados, pero Dios decidió amarnos. Es por eso que es Dios y no nosotros el que recibe toda la gloria de nuestra salvación. Es Dios. Y esa es una idea que se repite una y otra vez a lo largo de este pasaje de Efesios capítulo 1, verso 6. Dice que ¿para qué Dios hizo todo eso? Dice, escogernos desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo 12, ¿a fin de qué? A fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Para alabarlo a Él, hermanos. Toda la alabanza, toda la gloria, la honra, la victoria es para Él. Nada para nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 14, que es la garantía, esa es la garantía, hermanos, de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para qué? Versículo 7 del capítulo 2. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es Dios que se lleva toda la gloria. No éramos dignos de ser amados en absoluto. No éramos dignos de ser amados por Dios, pero es digno de Dios amar a lo que no merece ser amado. Y todo eso para convertirnos en instrumentos de su amor. Instrumentos de su amor. O sea, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no solo para que seamos recipientes, imagínense un envase, recipientes de su amor, para que le amemos a Él, sino también para que seamos parte, hermanos, de una comunidad sobrenatural llamada la iglesia.
donde todos los miembros nos amamos unos con otros. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Oiga, la gloria de Dios se hace visible en la iglesia a través de la hermosa unidad que Él produce entre personas muy diferentes entre sí. La gloria de Dios se hace visible en una iglesia cuando Él une a todos que somos diferentes en un solo cuerpo. Personas que de ninguna manera se hubieran podido unir, excepto por causa de la cruz de Cristo. A partir del capítulo 2, versículo 11, Pablo nos muestra más claramente que el propósito de Dios con la iglesia era formar una comunidad de personas tan diversas y al mismo tiempo tan unidas entre sí que desafiara toda explicación humana, porque es sobrenatural. Y de esta forma que Dios hace visible el poder del Evangelio y la gloria de su sabiduría. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿quiénes somos los gentiles? Nosotros, ¿verdad? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, es decir, los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, hermanos, entre judíos y gentiles no solamente había una separación abismal, no se podían juntar, era una separación abismal, sino también una hostilidad irreconciliable, una separación abismal y una hostilidad irreconciliable. Los gentiles, es decir, nosotros, todos los que no somos judíos, estábamos separados de Cristo. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, éramos extraños a los pactos de la promesa y estábamos en enemistad contra el pueblo de Dios. ¿Pero qué pasó? Veamos versículo 13 del capítulo 2. Pero ahora, otro bendito pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Lo que Pablo está diciendo aquí, si leen el resto del capítulo 2, es que por causa de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, ahora los judíos y los gentiles creyentes forman un mismo pueblo, una misma humanidad, una misma familia, en un mismo templo espiritual en el que Dios habita. Lo que eso quiere decir en la práctica, mis hermanos, es que el vínculo que nos une como cristianos sobrepasa por mucho cualquier otro vínculo terrenal. Un mexicano creyente tiene más en común con un chino creyente que con otro mexicano incrédulo. Un creyente multimillonario educado en Harvard tiene más cosas en común con un hombre pobre que apenas terminó la primaria que con algún otro millonario incrédulo educado en la misma universidad. Tenemos más en común los creyentes. Y lo que Pablo está diciendo es que eso debe ser evidente en una iglesia. Eso se debe ver, esa unidad en la iglesia. Cuando una persona en el primer siglo entraba a una iglesia cristiana, hermanos, podía ver, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, y veía a judíos y a gentiles amándose como hermanos los unos con los otros. Era más que evidente para esa persona que algo extraordinario había ocurrido.
Judíos y gentiles adorando al mismo Dios juntos y amándose unos con otros. Eso no tenía explicación. Es por eso que Pablo en el capítulo 3, versículo 4, cuando habla de un misterio. Dice, de un misterio. Dice, a mí se me dio, dice de él, la tarea de predicar acerca de este misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo que es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele. ¿Y cuál es ese misterio del que Pablo está hablando aquí? Versículos 6 y 7, del capítulo 3. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ese es el misterio, que Dios ha unido en Cristo, en un mismo cuerpo, lo que jamás hubiera podido unirse de alguna manera natural. ¿Y todo eso para qué? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está diciendo que el propósito de esa unidad en la diversidad es hacer un despliegue de la sabiduría de Dios a través del Evangelio. En el mundo, hermanos, vemos que la gente suele agruparse en cosas que tienen en común, ¿no? Los jóvenes van con los jóvenes, por un lado. Los más mayorcitos están en el otro lado. Yo me acuerdo que jugábamos al fútbol solteros contra casados. Los casados no nos juntábamos con los solteros porque los solteros se iban ahí de juerga, nosotros ya estábamos casados, o sea que no. El mismo el nivel educacional, los de grandes profesiones se unen con los de grandes profesiones, los que estudian en Harvard están en ese nivel. Los solteros por un lado, los casados por el otro. Y un montón de cosas así que el mundo separa según diferentes características. Pero eso no es lo que ocurre en la iglesia. No es lo que debe ocurrir en la iglesia. Lo que hace a esta comunidad algo tan sorprendente es que Dios es capaz de unir en un solo cuerpo a personas muy diversas entre sí, que lo único que tienen en común es Jesús. Es Jesús lo único que tenemos en común. Y en este contexto, donde se hace evidente la sabiduría de Dios y el poder del Evangelio. No en otro, en este contexto. Y esto es algo tan extraño que los ángeles en los cielos dicen, dice Pablo, ¿no? Están contemplando esto con asombro. Si la iglesia estuviera conformada por personas iguales entre sí, eso no tendría nada de extraordinario, porque eso ocurre en el mundo todo el tiempo. Pero la cruz de Cristo, la cruz de nuestro bendito Señor Jesucristo, produce una unidad en la diversidad, que solo la sabiduría de Dios, a Él solamente se le puede ocurrir. Y aclaro, no es nada de malo en sí mismo, en que los creyentes tengan cercanía, digamos, entre personas afines, o que la iglesia tenga en cuenta algunas similitudes para poder ministrarles de manera particular, pero si ese elemento de diversidad no permea, no fluye al mismo tiempo en nuestras relaciones, la iglesia pierde el componente esencial, su componente característico, que hace brillar la gloria de Dios y el poder del Evangelio. O sea, debe ser evidente esa unidad. En esta iglesia y en cualquier otra iglesia. Que los jóvenes puedan relacionarse con los mayores y los no tan jóvenes con los jóvenes. Debe ser evidente.
Debe ser que no hay división entre ricos ni pobres. Debe ser evidente que no hay ni habrá ninguna división. No hay pared que separa a los profesionales de los que no pudieron alcanzar una educación formal. Eso debe ser evidente. En pocas palabras, el mundo tiene que ver en la iglesia un tipo de relación que no va a poder explicar en términos sociológicos. El mundo tiene que ver aquí adentro en la iglesia un tipo de relación que no admite explicación demográfica. Ellos tienen que venir aquí y vernos funcionar y decir, aquí pasó un milagro. No tiene explicación. Y es por eso que Pablo ora como ora a partir del versículo 14. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre toda familia. Y deténgase ahí un momento, porque la palabra familia, a nosotros nos parece que está diciendo papá, mamá, los hijos. No, no, no. La palabra que usa Pablo en griego aquí es patria, la idea es descendientes. O sea, lo que Pablo nos está tratando de decir, antes los judíos eran solo los que pertenecían a la familia física de Abraham. Ahora no es así. Ahora nosotros pertenecemos a la familia, a esa gran familia, a la familia de Abraham, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé. ¿Sí se entiende? Somos parte de la familia descendiente de Abraham. Y aquí lo que Pablo pide por estos hermanos, algo muy similar a lo que había pedido en la oración anterior, lo que pedía en Efesios capítulo 1, dice, yo te pido que abras los ojos de su entendimiento. Yo quiero que ellos entiendan mejor lo que tú has hecho por ellos. Yo quiero que tú entiendas mejor lo que es el Evangelio. O sea, Pablo está pidiendo lo mismo acá en el versículo 16 y 17. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Miren, hermanos, este pasaje es tan profundo que se pudiera predicar 10 sermones por cada versículo y nos quedamos cortos. Así que solamente podría limitarme a decir cuál es la conexión que hay entre esta oración y el tema nuestro. Pablo le pide al Padre, vean la Trinidad aquí. Pablo le pide al Padre que fortalezca a estos creyentes con poder a través de su Espíritu, de manera que ellos sean capaces de comprender en el contexto de la iglesia el incomprensible amor de Cristo, pero no de una manera intelectual, sino de una manera experimental. Y es por eso que Pablo usa una palabra bien singular aquí, que nuestra Biblia traduce como comprender, en el versículo 18. Esa palabra da la idea de saltar sobre alguien, capturarlo y subyugarlo. Esa es la idea, catalanban, la palabra, saltar sobre alguien, capturarlo, subyugarlo. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que se trata de una comprensión del amor de Cristo que te atrapa de tal forma o de tal manera que te transforma completamente tus valores. Transforma completamente tu percepción de las cosas. Y de repente tú te das cuenta que eres tan amado que puedes entregarte por entero y amarlo a Él, amando a los demás.
amarlo a Él, amando a los demás. Eso es lo que está Pablo pidiendo aquí. Por eso alguien decía alguna vez que el amor de Cristo energiza nuestro amor. El amor de Cristo energiza nuestro amor. Así que, mis hermanos, las tres personas de la Trinidad están actuando al unísono para cumplir su propósito en la iglesia local. ¿Y cuál es su propósito? Manifestar la gloria de la sabiduría en medio de este grupo de personas que son amados por Cristo y que se aman entre sí. Y ahí las palabras con las que Pablo concluye esta sección, en los versículos 21 y 22, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo pide en oración en este texto es completamente imposible. Es imposible. Este tipo de experiencia del amor de Cristo que nos subyuga, que nos captura, este tipo de experiencia que nos mueve poderosamente a amar a los demás, simplemente porque son cristianos, eso no lo podemos fabricar nosotros. Y es por eso que Pablo nos recuerda que nuestro Dios es capaz de obrar más allá de la cosa más loca que nosotros pedimos. Dios es capaz de darnos mucho más allá de lo que pedimos y entendemos, siempre que sea conforme a su voluntad. Y créame, es conforme a la voluntad o a su voluntad que la iglesia demuestre la gloria de Dios y el poder de su evangelio a través de esa unidad sobrenatural entre personas que son muy diferentes entre sí. Si no hay unidad en la diversidad, la iglesia pierde su componente característico que es brillar, que hace brillar la gloria de Dios y el poder de su evangelio. Y la pregunta es, ¿y qué tenemos que hacer ahora nosotros para lograr esa clase de unidad? Prepárense para la respuesta. Porque sí, esto es tan importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí en nuestra iglesia para lograr esa clase de unidad? La respuesta es nada. ¿Oíste eso? ¿Qué tenemos que hacer? Absolutamente nada. Eso es lo más increíble de todo esto. No tenemos que hacer absolutamente nada porque Dios ya lo hizo. Ya Dios lo llevó a cabo, y esta es la enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 2, ya Cristo derribó la pared intermedia de separación. Ya lo hizo para construir una comunidad sobrenatural que desafía todos los límites que normalmente encontramos en las relaciones humanas. De hecho, es interesante notar que en los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios no aparece ni un solo mandamiento. Bueno, sí aparece uno. ¿Saben cuál es? El capítulo 2, versículo 11. ¿Recuerdan? O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo en esta sección entera es que el único mandamiento que les doy es que recuerden lo que Dios ya hizo por ustedes. Recuérdenlo. Ahora, como vemos, veremos en la próxima predicación, hay algunas cosas más que nosotros sí debemos hacer para nutrir, para preservar esa clase de unidad. No para crearla, sino para nutrirla y para preservarla. En el capítulo 4, versos del 1 al 3, ya lo veremos en la próxima, pero lo voy a leer. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos, o sea, esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No somos entes pasivos que venimos a la iglesia a consumir. Somos adoradores activos que venimos a la iglesia a ser equipados para servir los unos con los otros, para servir a los demás. Para eso venimos a ser equipados. Y por eso lo veremos en detalle en la próxima predicación. Entonces, a la luz de lo que hemos visto hoy, puedes decir que el concepto de la iglesia local, está siendo cada vez más conformada a tu visión, a la visión de cómo Dios la ve. O tal vez te des cuenta en esta tarde que todavía estás muy mojado con el individualismo, el consumismo o la fobia al compromiso que caracteriza a nuestra generación. ¿Cuánto mojados estamos o contaminados con lo que el mundo nos enseña? ¿Tenemos realmente aprecio por la iglesia? Porque, como dijimos, en la iglesia, es en la iglesia como en ningún otro lugar donde brilla todo el esplendor de su gloria, de la gloria de Dios y el poder del Evangelio. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo.